Muy buenas a todos. En breve iniciamos con esta información. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Tengo que informarte que el despliegue tiene ya la fecha de cumpleaños y la compañía nos ha dicho que va a ser para el 23 de... ¿Ahí viene qué? Ya a la vuelta de la esquina. Quiere decir que este 23 de marzo, pues anunciarán la finalización de este despliegue. Pero tengo que darte un dato importante que no estás contemplando y es que el tiempo no está jugando a favor de América, ya que se acorta y el plazo es el 22. Voy con la información. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que utiliza tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Está en este preciso momento todo, todo rumbo hacia la cadena de bloques pública de Polygon. Quiere decir que si tú eres un IMA, tienes que hacer el salto a Polygon. Si no lo haces, perderás tus One, lamentablemente. La compañía nos ha dado una fecha y esa fecha dice 23 de marzo. Pero resulta que el 23 de marzo se calcula para los países que están del otro lado del mundo. Quiere decir que para nosotros es antes. Exactamente el viernes 22 de marzo a las 6 de la tarde, es la hora que yo le digo a todos ustedes que tienen que hacer ese salto, porque a las 7 de la noche ya es 24 en Bulgaria, Sofía, donde están los servidores, y en Vietnam, donde está el otro sistema, pues también anda en una situación similar. Pero el reloj que marca el cambio es la hora de Bulgaria, Sofía. Quiere decir que a las 7:01 del 22 de marzo se terminó el plazo. Pero no me gusta poner el límite a las 7. Por eso yo les digo que desde las 3 de la tarde, el que no hizo el salto se quedó. Ok, ¿qué puedo hacer? Ya esta fecha está encima y yo hasta ahora es que me estoy enterando que esto está sucediendo. Yo tengo cuentas del viejo sistema y no sé qué hacer. Bueno, la compañía ha dado un plazo hasta esta fecha de el 22 de marzo para la hora de América, 23 para el universo que está ya en el otro mundo. Y eso termina el viernes a las 7 de la noche. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, básicamente vas a escribir un correo diciendo, quiero activar mi cuenta porque no reconozco mi correo electrónico en el caso de que se te haya olvidado o que tú nunca hayas sabido que existía un correo que se utilizaba para este tipo de asuntos. Si es que no te acuerdas de tu usuario, le escribes también, no me acuerdo de mi usuario y quiero activar mi cuenta. Lo importante que tiene que decirle a la compañía es que ustedes desean activar su cuenta, que quieren ir a Polygon y mandan sus documentos. Si puedes enviar en esa misma entrega una foto de tu cédula, sería ideal. Si lo haces antes de las 3 de la tarde o 5 de la tarde del 22 de marzo, vas a estar, como quien dice, con muchas posibilidades de salvar tus One. Claro, hay una cola enorme. Ustedes no tienen idea. Una cola enorme de solicitudes y de correos y de información que la compañía está atendiendo, no se dan abasto
porque como los seres humanos muchas veces dejamos las cosas para después. De último, resulta que aquellos que han hecho eso hoy día están con ese problema. Hoy hablé con un amigo que me escribió y me decía: Eric, yo tenía como 6 meses, 7 meses que yo me había desconectado del proyecto, no sé, no sabía nada de esto, y lo ayudé a entrar a su cuenta, a ver todo. Él pudo observar, pero él pudo observar que sí había hecho el salto a Polygon, de eso ni se acordaba, yo menos, porque yo no estoy manejando su cuenta y lo único que hago es ayudar a las personas enviándole el suministro para que puedan hacer el salto. Entonces, él me decía: ¿cómo yo sé que estoy en Polygon? Yo le decía: pues tienes que tener las dos carteras, una que dice One y otra que dice One obsoleta. Si tienes eso, ya estás en Polygon. Si tienes el KYC aprobado, estás safe, estás paz y salvo. Quiere decir que si estás paz y salvo, entonces no hay nada que temer. Todo va a estar bien. Pero hay personas que me escriben y me dicen: yo ni me acuerdo del usuario, ni del correo, ni de nada. Yo no digo más nada. Yo lo dejo allí porque ya yo sé que esa persona pues no tuvo el deseo de salvar nunca su Juan, porque pues lo dejó perder. Lamentablemente las cosas se van a complicar es en mayo, porque muchos en abril van a lograr resolver su condición de activar sus cuentas porque entraron justo antes del 23, o sea, el 22 antes de las 3 de la tarde, y lograron enviar el correo. Y la compañía va a estar en contacto con ese grupo de personas que llegaron ya en la última cola. Entonces, cuando los otros comienzan a despertarse, producto de las noticias buenas que va a lanzar la compañía en Malasia, entonces es allí donde va a venir el llorar y el crujir de dientes. Porque se van a dar cuenta que no hicieron caso, dejaron esto para después y lo van a lamentar. Yo quiero mostrarles algo a continuación porque la compañía tiene este eslogan: el futuro comienza hoy. Entonces, a partir del 23 de marzo en Malasia, ese futuro que es tuyo y que es mío va a comenzar cuando ellos nos den las primeras noticias fabulosas de este megaproyecto. También quiero que observen algo que está circulando y es sobre este tema que a muchos los tiene como intrigados y muchos preguntan: pero Eric, ¿cuándo va a ser posible que llegue este producto llamado el One Vita a mi país? Y yo les digo a todos ustedes: tenemos que esperar. Ya en muchos países de Asia, en Europa ya el One Vita está circulando. Esto no es fácil. Se supone que después de este evento vamos a tener el One Vita por acá en la zona de América Latina. Y se supone que la compañía va a lanzar algo nuevo. En el newsletter de unos videos atrás que yo les presenté, decía pues que en el segundo día, quiere decir que eh, en este gran evento nos van a dar información acerca del One Vita. Entonces tenemos que esperar que estas cosas se den. El tiempo ya está encima, vienen nuevos productos, no sabemos si viene un champú para el cabello, vendrá algo adicional para la piel, no sé. Desconozco honestamente cuáles serán los nuevos productos que pueda lanzar la compañía, si van a hacer algún nuevo empaquetado, tantas cosas que pueden pasar. Y también quiero decirle algo acerca del misterio de las cajas. ¿Ok? Hace poco me escribió un amigo y me dijo que el misterio de la caja no era nada extraño, que él tiene experiencia en eso de las cajas y él me dice que esas cajas básicamente pues están compuestas de equipos de paneles LED
son pantallas LED para armar pantallas gigantescas. Y yo escuchando lo que él me decía, me quedé pensativo, pues, porque eran bastantes. Entonces, son las paredes LED que van a montar en el escenario. También pueden ser luces que se mueven y necesitan estar en estas cajas de super protección. Estas pantallas básicamente se van pegando una con otras para formar un gran muro donde van a proyectar imágenes y contenidos. Algo como esto, yo le puedo poner aquí una imagen y la persona está atrás hablando, ¿no? Y la imagen está proyectándose en esas pantallas. Entonces, ustedes vieron pues lo enorme que es el set y hay unas tomas que se las voy a mostrar en otros videos sobre lo enorme que es este lugar. Bueno, si te ha gustado la información que te he regalado hoy, por favor, me encantaría mucho que me regalaras un me gusta, que activaras la campanita de notificaciones y sobre todo que te suscribas al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.